Hola amigos, muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy quiero hablaros de un tema muy interesante. Es casi una teoría que va cogiendo cada vez más fuerza y me gustaría mucho que me ayudarais a saber por qué surge esto. Os cuento, quiero hablaros de la similitud que hay entre el plano astral y un posible universo paralelo. Os cuento, a ver, yo he tenido muchas experiencias en los viajes astrales y he estado mucho en el plano astral. Bien, he estado mucho dentro de una casa, de mi casa cuando he salido, ¿vale? Que es diferente a cuando ya estoy, digamos, como en una gran ciudad, por marcar la diferencia de alguna manera, ¿de acuerdo? Porque os cuento, cada vez que he salido al plano astral, la primera vez que salí al plano astral, por ejemplo, hubo algo muy curioso. Yo salí en una habitación que tenía pequeña y bueno, empecé a volar por la habitación, a ver todo, me miré al espejo, era todo muy real, muy bonito, pero había algo que me chocó en ese momento. Y es que encima de la mesa que yo tenía había un paquete de Kleenex. Bien, realmente, ¿qué hacía ahí ese paquete de Kleenex? Porque en el plano terrenal yo no lo tenía. Bien, ese momento lo dejé ahí. Me lo quedé en la cabeza, pero dije, bueno, voy a seguir experimentando, es la primera vez, y bueno, voy a seguir con el tiempo experimentando. Y con el tiempo he ido viendo cosas extrañas cuando he salido en casa, ¿vale? Una de las veces, por ejemplo, que salí en mi casa, salí del sofá y toqué una alfombra. Bien, una alfombra que yo no tenía. Entonces digo, ¿por qué hay una alfombra que yo no tengo? ¿Por qué? ¿Quién la ha puesto ahí? Le dan muchas vueltas a la cabeza sobre ese tipo de cosas que te encuentras en el plano astral cuando sales a casa, bien siempre, que hay cosas que en el plano terrenal no tienes. Entonces no tiene sentido. Bien, dentro de lo que cabe del plano astral, muchos podéis pensar, de lo que dices nada tiene sentido. Vale, bien, pero dentro de esto, eso no tiene sentido. Encontrarte cosas que no estaban en el plano terrenal, para mí no tienen sentido. Entonces me dio con mucho que pensar. Y empecé a pensar en los universos paralelos. Tanto que se habla, que además están científicos ahí con la teoría cada vez más fuerte de los universos paralelos. Yo siempre he pensado, ¿y hubiera cabido la posibilidad o cabe la posibilidad de que donde yo estoy saliendo sea a otro universo paralelo, sea a otra casa? Porque ocurre una cosa, no sé si a vosotros os ha ocurrido, que yo cuando salgo, ante todo al principio cuando salía, la sensación que tenía es que era todo muy familiar, es que el plano era como si ya hubiera estado antes, pero a la vez cuando yo salía en mi casa, lo que me ocurría es que no la tenía como mi casa, como si fuera la casa de un extraño, de otra persona. Era los muebles, la habitación era igual que la mía, pero tenía ese sentimiento de decir, estoy en casa de un extraño y estoy molestando. Y bien, pues os voy a contar un capítulo. Es un poco fuerte lo que me sucedió. Para mí, por lo menos, fue bastante fuerte. De hecho, desde entonces jamás he vuelto a salir en mi casa. Me negué totalmente. O sea, me negué dentro de mí y dije, no quiero jamás volver a salir en mi casa. Y os cuento por qué. Bien, yo siempre que he salido, muchas veces antes salía a la hora de la siesta, estaba en el sofá tumbado. Y cuando salía no había nadie. Pues, ¿qué hacía yo yo soy, bueno, pues un tipo, oye, pues que quizás divertido o alegre, y lo que hacía cuando salía era hacer ruido, por ejemplo, daba palmas, siempre para yo sentirlas. Eso sí que es algo que sigo haciendo, para sentirlo, para saber que estoy ahí. Pues yo cogía un cojín, por ejemplo, y lo tiraba por ahí. Y lo tiraba. ¿Por qué? Bueno, quería escuchar que daba ese cojín, por ejemplo, al armario y tiraba cosas, porque digo, bueno, pues si estoy ahí, no, ¿qué va a pasar? Ahí no pasa nada, yo tiro y venga, y me divertía. Y a lo mejor lo hacía 2 o 3 veces, ¿vale? Luego ya me levantaba y veía todo y paseaba. Pero en una ocasión me pasó que en mi propia casa, salí en el salón de mi casa, como ya os digo, no lo sentía mío aunque fuera del mismo, y mi sorpresa fue que en una parte del armario había una niña escondida, muerta de miedo. Entonces me acerqué a ella, tendría unos 6 años más o menos. Me acerqué a ella y la miré y la dije, no temas nada.
y se fue corriendo espantada, como si yo hubiera sido un fantasma. En ese momento me sentí, de hecho fue corriendo, llamó a sus padres y noté que venía alguien al salón. Entonces en ese momento me sentí como si fuera un fantasma, como si fuera un poltergeist o algo parecido, que yo había asustado a esa niña, que esa niña estaba en su casa tranquilamente y yo había salido y le había asustado. Y me hizo recapacitar y me hizo que pensar muchísimo sobre el universo paralelo. Yo no sé si sería un futuro o no. Yo actualmente tengo una hija, entonces no sé si sería un futuro porque es mayor, tiene 6 años a la niña que vi. Y no estoy seguro, me confundió bastante. O sea, desde entonces sí que pensé, de entonces por eso no quiero salir más en mi casa. Porque, porque, no sé, no quiero asustar a nadie. O sea, si realmente hay un universo paralelo y realmente eso es verdad y es cierto, no quiero asustar a nadie. Entonces, bueno, no quiero salir. No sé si vosotros habéis escuchado algo al respecto o habéis tenido alguna experiencia similar, así de potente. Para mí fue muy potente. Y no sé qué pensar, claro, lo que pensé es en un posible universo paralelo. Por eso último que fue la gota que colmó el vaso. Y bueno, cuando me encontraba ciertas cosas que no tenían que estar ahí. Así que bueno, pues esta sí que ha sido una experiencia potente que tuve para mí porque fue bastante impactante, perdón. Y bueno, espero vuestras opiniones, espero que me contéis si sabéis algo al respecto, si habéis escuchado alguna vez algo similar o si vosotros habéis vivido algo similar. A ver si encontramos una posible solución a esto. Bien, pues nada más. Pues eso es todo. Muchas gracias por ver los vídeos, por estar ahí y nos vemos en la siguiente semana. Un saludo muy grande. Hasta luego.